Para nosotros, para la comunidad tradicionalista carlista, es importante que haya un premio de la hispanidad. Bien, nosotros entendemos, yo ya no sé si hablar de nosotros o hablo de mí, ya que tengo yo el privilegio de poder hablar, pues digo lo que yo pienso. Bien, cada nación, cada pueblo tiene un designio. Dios establece un designio, un plan para cada uno, a título particular, y para los pueblos en colectivo. Bien, nuestro designio fue el que históricamente debe seguir siendo. Bien, nosotros, mientras pues, la herejía, la revolución arrebataba en Europa pueblos al catolicismo, bien, nosotros llevamos 100 pueblos por cada uno que arrebataba la revolución, nosotros llevamos todos aquellos pueblos del imperio hispánico, de la monarquía hispánica, que no eran colonias, que eran ciudadanos, se diría hoy en día en lenguaje revolucionario, eran sujetos de derecho igual que los que pudiera haber en Castilla, los que pudiera haber en Navarra. Eran españoles, tan españoles como nosotros. Bien, la independencia americana fue un invento, entre comillas, bueno, pues de aquellas grandes potencias, de Inglaterra, que quería dividir a España, quería dividir la monarquía española. ¿Para qué? Para introducir en el mundo sus ideas revolucionarias. España, la hispanidad, era un dique. Lográbamos contener como teníamos en nuestro imperio, no teníamos que negociar con nadie porque teníamos de todo, no teníamos que mercadear, no teníamos que vendernos a intereses ajenos, y la revolución quiso romper a España, quiso romper ese martillo de Trento, esa defensa de la religiosidad ultranza, y desde entonces empezó nuestro mal. El mal que afecta a España, territorio, por así decirlo, al Estado español, vamos a hablar en este lenguaje, y a las otras Españas, a los otros estados que surgen de ese rompimiento. Entonces, el premio Hispanidad está precisamente para fortalecer esos vínculos, porque si algún día se llegará, se recupera otra vez el sentido de la historia, desde la historia sometida a Cristo, bien, ahí tiene que jugar un papel muy importante la hispanidad, porque esa es nuestra misión. Bien, nosotros hemos sido la única nación, Francia tuvo su imperio, y Francia llevaba misioneros, pero no como una cuestión de Estado, como hizo España. España fue la única nación que la evangelización se la puso como una obligación propia del gobernante. Bien, entonces, el Premio Hispanidad, todos los años, en todas las convocatorias, hacen 2 entregas de premio. Este año, el primero de los galardonados es José Javier Esparza, bueno, nacido en Valencia, no sé si en 1963, no sé si me equivoco el año. Bueno, no voy a extenderme mucho más en su presentación, todo el mundo te conoce, pensador, ha escrito ensayos, ha escrito novelas, ha escrito obras históricas, locutor de radio durante mucho tiempo, si no recuerdo mal estuvo en la COPE, presentador de televisión, hoy en día en el antiguo Intereconomía, hoy el Toro, en el Gato al Agua, y pues simplemente porque se le entrega este premio, por la defensa ultranza que hace, no solamente en sus libros, sino en sus programas del sentido de verdad vital de España. Sus libros ayudan, sobre todo a los más jóvenes, que son los que pueden vivir un poquitín más al margen de lo que fue nuestra gloriosa historia, pues desconocen gran parte de lo que hicimos los españoles, los que fuimos capaces de hacer. Pues aquello que otros pueblos no se atrevían a soñar, nosotros lo llevábamos a la realidad. Y esa labor es inmensa, porque cualquier renacimiento político bien surge de un renacimiento cultural. Y ese renacimiento cultural necesita autores como el señor Esparza. Pues si se levanta para recibir el premio. Me lo entrega el presidente de la reunión. Le paso el honor a nuestra presidenta honoraria, para que trabaje un poco, que se acomode. Venga, María. Javier. Muchísimas gracias a ti. Lo habréis visto ya.
Esta es la calavera de plata y ahora sube el micrófono más alto. Y estaba puesto todavía en un nivel más bajo. Pues aparte de decir unas palabras, más que nada como aquí está el aparato de grabación, pues en esta zona yo les hago el puesto. Muy buenas tardes a todos, don Alfonso, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el premio. Solo puedo decir que estoy emocionado porque solo me dan premios los réprobos y los marginales. Y eso es doble medalla. Es decir, que yo creo que no hay ningún premio oficial, ¿verdad?, que dé el Estado a la hispanidad. Y eso es un hecho muy particular. Recojo este premio en realidad como recompensa, no digo que no merecida, porque entonces me lo quitaría, y si no se trata de eso, ¿verdad? A algo en lo que en realidad llegué por casualidad, es decir, hacia el año 2005, yo había llevado otra vida entonces, acababa de salir de una experiencia de gobierno en el Ministerio de Cultura, y hablando con una vieja compañera, vieja de tiempo, no de edad, que era Cristina López Lichting, entonces en la COPE y después en la COPE también, coincidiendo en una universidad de verano del Escorial, los dos compartíamos el asombro, y hace ya 17 años, ¿no?, de que, 18, de que el grado de conocimiento de la generación más joven sobre la historia de España era trozo, nulo. Y todo lo que se adivinaba en los programas de educación que iba pergeñando los sucesivos gobiernos a partir del año 2004, precisamente, apuntaba en la peor de las direcciones posibles. Yo hasta entonces había escrito fundamentalmente cuestiones de filosofía, política, etcétera. Nunca me había preocupado por la historia, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, puesto que coincidimos en el diagnóstico, decidimos hacer un programa de radio en COPE. Ya tenía entonces el programa de la tarde. Ahora no sé lo que tiene, debo decir, pero en la época lo tenía. Y una pequeña sección que se llamaba La Gesta Española, para poder contar en píldoras radiofónicas de 15 a 20 minutos a cualquier público lo que era la historia de España. Digamos, aquellas cosas por las cuales uno podía estar orgulloso de la historia de España. A partir de aquel microespacio que tuvo un cierto éxito, salieron 2 libros, después siempre en la cadena COPE me pasaron a la noche, y no era en la época un castigo, y allí pude empezar a hacer un programa que se llamaba La Estrella Polar, en el que había una sección que era la historia de la Reconquista, de aquellos eran 3 libros nada menos de historia de la Reconquista, y a partir de ese momento yo me dedico a escribir fundamentalmente historia de España, toda la historia de España. Los visigodos, por supuesto la Reconquista entera, los tercios, el descubrimiento y la conquista de América, el nacimiento de eso que se llama hispanidad, en fin. Y el libro que ahora tengo entre manos y que entregar la semana que viene, si quiero evitar que la editorial me corte las orejas, es precisamente una historia completa de España, desde Atapuerca hasta Pedro Sánchez, valga la redundancia. Y para contar todo el proceso histórico de construcción, y no sé si destrucción, pero desde luego desconstrucción de una determinada idea. Esa idea es precisamente la hispanidad. La hispanidad no es una ideología, no es una doctrina, no es... La hispanidad es un hecho de civilización, es un hecho de historia, es un hecho de cultura. La hispanidad es la huella que eso que llamamos España ha dejado en el mundo y ha dejado en la historia universal. Y es una huella permanente. Tan permanente como toda construcción humana, es decir, si nadie la cuida desaparecerá, evidentemente. Pero es algo, desde luego, que cuidar y que ahí está y que da además una dimensión extraordinaria a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestras caras, a nuestros nombres, a nuestra lengua y, por supuesto, a nuestra religión. Y yo no sé si ahora en la historia universal la luxemburguidad o la suicidad, profeta, son pueblos muy estimables, pero no tienen una hispanidad. Nosotros, precisamente lo que hace que esto que somos, y cuando miramos alrededor de un poquito de pena, ¿verdad? No digo aquí, digo fuera, ¿eh? Que hace que esto, digo, valga la pena, es precisamente eso que hemos dejado detrás, ¿no? Y que sigue vivo. La hispanidad es una forma de entender
la vida de las personas, la vida de los hombres uno a uno y la vida de los pueblos en su conjunto y la vida de la humanidad entera en un momento presente y a lo largo de la historia, una forma de entenderla, digo, construida a partir de un crisol de civilización que es la civilización cristiana, no hay otro. Eso que se llama civilización cristiana, que hablaba sobre una fe, pero que abarca más que la fe, es lo que ha hecho que España sea, como decía Luis Suárez, una de las 5 naciones que han construido la historia universal. Lo que ha salido de España, lo que España ha sido capaz de hacer, es esa hispanidad que es mucho más que España, gracias a Dios, y que podría sobrevivir perfectamente, incluso si nosotros seguimos empeñados en destruir la nación que tenemos. Y precisamente para que no se destruya, precisamente para que los españoles todos seamos capaces de entender que merece la pena mantener esto en pie, la hispanidad tiene que ser una referencia permanente, porque es nuestra identidad real. La identidad es un fenómeno muy complejo, en fin, es no se puede construir un absoluto sobre las identidades. Decía Paul Ricoeur que la identidad tiene 2 caras por las identidades, ¿no? Identidad idem, o sea, lo que nos hace idénticos, e identidad ipse, lo que hace que yo sea como soy. Bueno, toda identidad es un juego de las dos, una combinación de los dos elementos, de las 2 dimensiones, ¿no? Bueno, en nuestro caso concreto, españoles, nuestra identidad es esencialmente esa. Seamos valencianos, castellanos, vascos, peruanos, da igual. Todo eso es muy importante, pero además somos hispanos. Y es esa dimensión idem de la identidad hispánica lo que nos permite construir una forma de estar en el mundo. Y la reivindicación histórica de esa forma de estar en el mundo, la constatación objetiva de que ha sido una forma mucho más vivible, de que ha sido una forma mucho más humana, de que ha sido, digámoslo, una forma superior de estar en el mundo, es algo que me parece que vale la pena contar. Hoy uno tiende a pensar siempre que el que tiene razón es el otro, aunque te machaque, y tú siempre eres malo. Pues no es verdad. No es verdad. No es verdad. El primer país, la primera cultura que decide que esclavizar al vencido es malo, es España en el siglo XV. A nadie se le había ocurrido semejante cosa antes. Era una revolución objetivamente. Pero aquí nació. La primera cultura que decide que todo el mundo tiene derechos por el hecho de ser, no individuo, por el hecho de ser hijo de Dios, porque ese es el origen de la cuestión, es la cultura española a principios del siglo XVI. La primera sociedad que pone mujeres en las cátedras universitarias es la española. Y el primer país del mundo que tiene un catedrático negro es España. Todo lo que España ha ido construyendo, toda esa cultura hispánica, representa en conjunto una forma de vida superior. Y, lógicamente, por eso ha sido permanentemente atacada por todas partes para que desaparezca. Claro, siempre. Que cuando eres grande, siempre hay alguien que pretende apearte del pedestal y la vida es así. Bueno, pues bien, hay que pelear, la vida también es pelear y está francamente bien acometerla. Lo que no está bien es bajar los brazos. Lo que no está bien es renunciar a todo en nombre de, bueno, yo no sé qué. Lo que no está bien es tragarte el discurso de que tú eres siempre malo y estás siempre equivocado, porque al final basta rascar un poco en ese discurso para ver que en realidad quien lo está pronunciando lo que quiere simplemente es quitarte el sitio, que tú desaparezcas y mandar. Y esa ha sido la historia, en realidad, del mundo desde hace 200, 300 años a esta parte. Hoy nosotros y en España estamos en una situación realmente alucinante. O sea, mandas los aduaneros a Gibraltar y los apedrean. Mandas a un presidente del gobierno a Marruecos y tiene que dar un discurso delante del retrato del rey porque no lo ha recibido. Tienes que mandar carros de combate a un país que no es aliado para combatir un país que no es enemigo, pagando y obedeciendo. Tienes que ver una cosa realmente alucinante. Desde el punto de vista del nivel histórico, España rara vez ha estado más bajo. Pero incluso en esa situación permanece lo que todos somos, permanece lo que a todos nos une. Eso que a todos nos une, por fortuna, va mucho más allá del desorden establecido, va mucho más allá de la España-Estado
que conocemos. Eso que nos une es una potencia que se ha prolongado durante siglos. ¿Desde quién? ¿Recaredo ponemos? Vale, pongamos Recaredo. Que ha conferido a este suelo en el que estamos una misión. Me parece que no perder de vista la misión es una forma magnífica de garantizar nuestra supervivencia. Y esa misión es la de mantener y extender lo más posible una civilización, que es la civilización cristiana europea que hemos conocido. Ese ha sido el destino de España. Y mientras no olvidemos que ese destino sigue estando ahí, mientras no olvidemos que esa misión sigue estando ahí, por más que se empeñen los gobiernos, por más que se empeñen los políticos, por más que se empeñen los periodistas, España seguirá existiendo y la hispanidad seguirá existiendo y seguirá viendo a los dos lados del Atlántico y también del Pacífico esos lazos que llamamos hispanidad, que son los que a nosotros nos dan realmente un sentido para nuestra existencia colectiva. Y todo esto es lo que se me va ocurriendo a medida que pienso en ese barquito que me ha regalado, ese barquito maravilloso que encarna con esas velas el momento en el que alguien decidió construir lo que era imposible. Y lo que era imposible es lo que hoy hace que nosotros seamos muchos cientos de millones de hermanos en todas partes del globo. Eso es la hispanidad. Y gracias a todos, de verdad.